Y en las últimas horas ustedes saben que en Argentina la línea aérea LATAM anunció que ha cesado o que cesa sus actividades en el país. Tiene 1.700 empleados. Vamos a hablar de este tema con Mariano Martín, que ya está con nosotros. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luli, estamos por supuesto pendientes de cuál va a ser, primero la respuesta de los gremios aeronáuticos. Hasta hace un ratito estaban en la aplicación Zoom reunidos los pilotos, aeronavegantes, los técnicos aeronáuticos, el personal en tierra y demás, deliberando sobre una situación que no fue sorpresiva. Hace al menos 3 años, me decían hoy en el Ministerio de Transporte, había una situación de declive en la actividad comercial de LATAM en la Argentina, que también tenía su correlato en la región, en otros países como, por supuesto, en Chile, en Ecuador, en Colombia. En todos esos países había declarado una situación cada vez más dramática y el COVID-19, la dinámica de la pandemia, hacía que esta situación fuese necesario un desenlace. El desenlace que encuentra hoy LATAM en la Argentina, más allá del comunicado y de la información a los clientes sobre los pasajes y demás, es que discontinúa su actividad. Algo que por otro lado se torna en un punto abstracto, porque sabemos que las líneas aéreas en Argentina no están desarrollando actividades comerciales, solamente hay vuelos de repatriación, algún que otro servicio, por ejemplo, en el caso de las líneas argentinas de emergencia a China para ingresar insumos médicos, pero actividad aerocomercial como la conocemos no existe hoy por hoy en la Argentina y no hay un horizonte próximo de que vuelva a reanudarse. La decisión de LATAM en lo formal es ingresar un procedimiento preventivo de crisis. Esto significa un instrumento del cual tiene el manejo el Ministerio de Trabajo de la Nación, por el cual las empresas tienen que demostrar un quebranto a través de más de un ejercicio contable, y recién luego de esa demostración se abre un menú de posibilidades. En el gobierno de Mauricio Macri, el PPC, el procedimiento preventivo de crisis, se dio de manera express y solamente sirvió para despedir personal, o para discontinuar algunas actividades, o para cerrar unidades de negocios y trasladarlas a otro lado, como hemos visto en los casos de las grandes empresas. Sí. Hay que ver de qué manera el gobierno de Alberto Fernández decide sustanciar el procedimiento preventivo de crisis, si es que obviamente la empresa está en condiciones, efectivamente, como ha declarado en otras oportunidades, de complicaciones financieras que ameriten abrir este mecanismo. Mariano, se le había, a ver, LATAM tuvo, es cierto que, a ver, que la economía en su conjunto la verdad que sufrió muchísimo en los últimos años y que se disparaban estos procedimientos preventivos de crisis, como vos decís, en muchos casos era para reducir directamente personal y se aprovechaba para eso. Ahora, también hay que decir que LATAM se vio beneficiada en gran medida por la política, muchas veces de cielos abiertos, a veces de reservarle los tramos, las rutas más rentables a nivel doméstico a la propia LATAM. Es decir, que tampoco tendría que haber tenido resultados tan malos, sin conocer bien en detalle la hoja de balance de la compañía. Sí, recordemos, Julián, sin ponernos muy políticos en este caso, que el corazoncito del gabinete de Mauricio Macri estaba muy cerca de LATAM. El vicejefe de gabinete tenía una historia muy particular como CEO de la compañía en la Argentina. Lo cierto es que esta situación de quebranto que hoy muestra en la Argentina la compañía LATAM también la está exponiendo en los otros países de la región, y no nos olvidemos que ya inició un procedimiento de quiebra ante la bolsa de Estados Unidos. Chapter 11, ¿no? Bueno, vos lo tenés más presente en el plano técnico. Es probablemente una decisión incluso más drástica, donde las perspectivas para los trabajadores son seguramente incluso más sombrías que las que se presentan acá. Aquí el horizonte no es bueno para nada, es por el contrario muy malo para el gobierno nacional. Esto es una pésima noticia. En el Ministerio de Transporte están expectantes porque básicamente dicen, hoy la pelota está en la cancha del Ministerio de Trabajo, que es el que va a instrumentar el procedimiento preventivo de crisis. En los gremios, te digo, hay distintas visiones. Hay algunos que obviamente tienen una mirada tan dramática como la que ha expresado hasta ahora el gobierno nacional de manera informal. Todavía no tenemos una respuesta oficial sobre esta decisión de LATAM. Y otros que dicen, bueno, nosotros ya nos veíamos venir porque LATAM primero arrancó con la apertura de un retiro voluntario. Después, ese retiro voluntario, como no prosperaba, unilateralmente redujo salarios a la mitad,
Recordemos que en la Argentina hay algunos esquemas de suspensiones, pero deben ser acordados con los gremios. En este caso fue una decisión unilateral de la empresa. Y este es un detalle interesante. En el gremio de pilotos me decían que hubo varios telegramas después de esta reducción salarial unilateral, donde los pilotos se dieron por despedidos y, que es lo que se denomina el despido indirecto, reclamando, por supuesto, el pago de la doble indemnización vigente. No nos olvidemos que siguen rigiendo tanto el decreto que prohíbe los despidos y las suspensiones unilaterales, como también el que paga doble indemnización en el caso de que aún así existiera una instancia de despido. Mariano, vamos a preguntarle a Edgardo Llano, que ya está en comunicación con nosotros, él es titular de APA. Llano, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es la lectura que están haciendo de este anuncio por parte de la TAM Argentina? Bueno, nos sorprendió porque la empresa no nos comunicó nada, nos enteramos a través de un comunicado que empezó a circular. Eso provocó que hiciéramos revisión, termináramos una reunión por Zoom con los secretarios generales de los gremios involucrados y obviamente esta noticia sorprende a todos, pero y es llamativo porque la empresa venía negociando con el gobierno la reimplementación de los vuelos, con lo cual también es una falta de respeto al gobierno que en medio de una negociación, sin comunicarle nada, porque el gobierno tampoco sabía nada, salgan con esta noticia de un procedimiento preventivo de crisis. Hay que aclarar que es un procedimiento preventivo de crisis, no la desaparición de la empresa. Sí. El procedimiento de crisis requiere de la aprobación del Ministerio y de los sindicatos para ver si los números le dan, y en realidad lo que hacen es una reestructuración financiera, con eso que es lo que están haciendo en las filiales del resto del mundo en Estados Unidos, presentándose en convocatoria de acreedores. Ahora, ya no, directamente los 1.700 puestos de trabajo que tiene la TAM en Argentina correrían riesgo si este procedimiento avanza. Si el procedimiento avanza, lo que le permite este procedimiento es despedir a la gente con el 50%. Nos llama la atención que la empresa sacó un comunicado diciendo que ofrecía retiros voluntarios también. Y es contradictorio, un retiro voluntario con un despido del 50%. Yo creo que en realidad lo que quieren hacer es achicar la empresa a su mínima expresión, porque hay que recordar que el ex ministro Dietes le dio la oportunidad de ingresar al país a volar por distintas provincias como LAN Perú y LAN Ecuador, y de esa manera se evitaron la inversión en Argentina que tenían comprometida de incorporar más aviones. Los pasajeros se los llevan con empresas de las filiales, y hoy manteniendo una empresa de 2 o 3 aviones chiquitita, una low cost nacional, para ellos le serviría para el negocio que están teniendo. Hay que tener en cuenta que hace poco anunciaron la convocatoria de acreedores y lo que pasó fue que bajaron las acciones del holding, y lo que pasó fue que el grupo Qatar, dueño del 10% de las acciones, salió a comprar las acciones que estaban en manos de particulares, no de empresas, y a la semana volvieron a subir muy fuertemente. Y también hay que recordar que esta empresa que hoy se declara en procedimiento de crisis, hace un mes repartió 57 millones de dólares el grupo en dividendos entre sus accionistas, ¿no? En el medio de una pandemia, y despidió a 2.000 trabajadores hace 15 días de las filiales, y este fin de semana despidió a todos los trabajadores de TAM Paraguay, de la TAM Paraguay. Así que es una estrategia financiera de la empresa para reestructurar las deudas, y el costo siempre lo pagan los trabajadores. Y acá lo más grave es que estaban negociando con el gobierno para volver a iniciar los vuelos. ¿Qué tal, Llano? Lo saluda Mariano Martín. Yo percibo una distancia entre el procedimiento preventivo de crisis, que formalmente es, como usted bien dice, debe ser producto de una negociación con la participación del gobierno y los gremios, y además la palabra preventivo y el tono del comunicado de la empresa, que prácticamente dice hasta siempre nos vamos de la Argentina. ¿Ustedes también perciben esa distancia? Y por otro lado quería preguntarle si creen que hay algún tipo de intencionalidad política, más allá de que es abrumadora la cuestión económica, ¿no? Tanto probablemente por desmanejos como por la situación económica en general, pero quería hacerle esas dos consultas. Yo creo que, fiel a su estilo, el grupo LATAM está de alguna manera también queriendo presionar al gobierno para sacar alguna ventaja. Hay que recordar que dejó de pagar los salarios y no reconoció la intimación del Ministerio de Trabajo. Creo que es producto de una negociación, más allá de la situación financiera de todas las empresas aéreas del mundo, como una de las actividades más afectadas por el COVID-19, tiene particularidades. LATAM siempre negocia en todos los países para conveniencia, y siempre para achicar las dotaciones. Ahora, eso también tiene que ver con una
nefasta conducción, como ha dicho en su momento, lo dijo el propio Cueto. Rosario Alge es el problema de la filial argentina, que no ha sabido manejar acuerdos con los gremios, tampoco ha sabido conducir la empresa, que la llevó desde que ella está a pérdidas todos los años consecutivas, con lo cual ella es una de las grandes responsables de esta situación. Más allá de que el holding puede pasar situaciones difíciles, en Argentina está en una situación totalmente diferente, y creo que tiene que ver con la responsabilidad en el desmanejo que ha tenido Rosario Alge. De hecho, nosotros la hemos denunciado porque en la situación esta de que unilateralmente descontaron el salario del 50%, no fue a ninguna de las audiencias del Ministerio como responsable de la empresa, y en el mismo momento que estaban bajándole el sueldo a los trabajadores, ella estaba disputando una candidatura en IDEA, que finalmente se quedó con la vicepresidencia, y era todos los días de reunión y nunca fue al Ministerio. Poco le preocupó el manejo de la empresa, y hoy estamos en esa situación que yo creo que consiste más que nada, por decirlo delicadamente, en una grieta del gobierno para conseguir más beneficios, como ha hecho la TAM desde que se instaló en el país. Bueno, todos los elementos para el análisis. Edgardo Llano, muchas gracias. Ha sido muy Gracias amable. a ustedes. Muchas gracias. Gracias por ocupar. Gracias, Mariano, también.